Estimados alumnos, vamos a continuar con el desarrollo de las clases virtuales. El curso que nos toca ahora es el desarrollo de la física, cuyo tema se llama medir una magnitud física. ¿Qué cosa quiere decir medir? Medir es comparar una magnitud cualquiera con otra, pero que tomando en cuenta la unidad que se está utilizando, pero esa unidad también tiene que ser de la misma especie. Para realizar el tipo de mediciones, cuyo procedimiento van a hacer a continuación lo siguiente. Primeramente, vamos a ver qué cosa viene en la medición de física. Se va a reconocer primeramente la magnitud física que se va a medir. Se va a determinar la unidad patrón de medida y tenemos que ver con qué instrumento también vamos a trabajar. Y después también vamos a comparar la unidad de medida, la magnitud física que estamos utilizando, con la unidad elegida. Y esa comparación lo vamos a realizar. Luego vamos a hacer el ejemplo de la medición de nuestro salón de clase. Nuestro salón de clases, nosotros ya sabemos cómo es nuestro salón de clases desde el momento que entramos. Primeramente, lo que vamos a ver es el desarrollo, con qué material vamos a trabajar. Los alumnos se organizan por grupos y de esa manera empiezan la medición de clases. Lo primero que van a ver es el largo del salón de clases, y para eso vamos a utilizar lo que se llama la longitud. Luego, segunda medición, con qué unidad patrón van a utilizar ustedes, o sea, el metro. Luego también con qué instrumentos se va a trabajar para el desarrollo de la clase. Luego, después de eso, tienen que hacer las comparaciones propias, a qué conclusión han llegado, qué desarrolla todo eso, y deben estar plasmados y deben estar apuntados en lo que se está utilizando en la unidad de medida que es el metro. Y luego tenemos, después que haber realizado todo las medidas, tenemos que comparar. Se compara primeramente el largo, que medida han sacado ustedes, y eso va a ser metro, el ancho también igual. Y luego tenemos que ver la situación propia de que las unidades que se han utilizado se lleguen a comparar, uno individualmente y otro grupalmente. Y para eso, los instrumentos que han utilizado ustedes, centímetro, luego también una wincha o una regla, ¿no? Una regla para que de esa manera tengan con qué instrumentos para que puedan medir ustedes y luego lo plasmen en su cuaderno con esas medidas del salón de clase. El valor real es el valor real que posee una magnitud física de acuerdo a la magnitud física que se va a desarrollar. Entonces, eso es lo que estamos viendo, el valor real. Es única medida que tiene el valor real. Un ejemplo, el alto de un edificio. En lo alto de un edificio, ustedes ven la edificación propia de un edificio de 6, 7 pisos. Lo primero que tienen que ver es la situación propia de lo que está hablando del alto de un edificio. Y la magnitud física, que lo que tiene que va a dominar es la altura. Luego lo que vamos a ver ahí, qué unidad patrón vamos a utilizar. Luego vamos a ver que lo más recomendable para estos bien es la wincha o si no también la cinta métrica. Porque la altura es cuestión alta, cada cuarto, cada piso son un promedio de 2,80. Entonces ahí estamos viendo todo lo que se va a utilizar hasta que llegue al sexto y séptimo piso. Entonces la situación propia es de que lo que se va a graduar lo hagan con el instrumento convenientemente y además la medición tiene que dar una unidad de medición. Y su número real debe de ser positivo, porque de esa manera se vamos a comparar con el desarrollo de la clase. Luego también tenemos que va a dar lugar a una medición más convenientemente para que vea el alumno, y el objetivo que va a medir se tiene que desarrollarse y plasmarse a través de la lámina que ustedes van a escribir, van a desarrollar. La unidad indica que se va a comparar la altura con el número correspondiente.
Porque todo número tiene que plasmarse con lo alto del edificio. O sea que van a ver ustedes qué número van a plasmar ahí, cuánto tiene el edificio, y luego también lo va a plasmar en un número real, y luego con qué unidad conveniente se está realizando. ¿Qué cosa es el valor aproximado? Es el valor que se consigue con una unidad de medida de acuerdo a la magnitud física. Eso tenemos que conseguir al medir cualquier magnitud física. Lo que estamos viendo también es una edificación ahí. Eso quiero que vean ustedes la edificación para que vamos viendo después el desarrollo de lo que vamos a hacer. Ya. Dice ahí, realizar la medición del área de un terreno. Cuando se realiza el área de un terreno, lo que estamos viendo ahí, para no incurrir una medida incorrecta, para no medir una medida incorrecta, lo que se tiene que realizar, ¿qué cosa es? Primeramente, cada alumno o una forma grupal se distribuye para que realicen la medición del área de un terreno. Exclusivamente, por ejemplo, el área de su casa o el área de su jardín, ¿no? De cualquier terreno. Pero de todas maneras, cuando uno empiece a hacer las mediciones, tiene que pensar que no se va a incurrir en errores. Y para no incurrir en errores, se tienen que realizar varias mediciones, como estamos viendo acá. Varias mediciones del mismo terreno y luego se extrae un promedio. Ese promedio tiene que salir, garantizar que todo lo que se está realizando se plasme y esos números sean confiables de acuerdo a los resultados obtenidos. En cuestión de precisión, como su nombre lo indica, precisión de dos o más medidas realizadas a un mismo objeto, se tiene que realizar algo preciso y obtener los resultados bien, de acuerdo a la unidad que se va a utilizar y que debe ser la unidad más pequeña. Entonces ahí tenemos la precisión. Ejemplo, medir tu mesa, silla, el área de tu cuarto. Miren, cuando tenemos acá también la gráfica de una silla, ustedes tienen su silla en su cuarto, en su casa, inmediatamente vamos viendo acá de que se tiene que utilizar la unidad patrón, que es el metro. Inmediatamente miden ustedes la parte de atrás, el respaldar, las patas que llaman ustedes, y luego anotan directamente todo. Y si el alumno dice cuánto mide, inmediatamente estoy midiendo 1 metro con 20 centímetros. Están utilizando ya el metro y están utilizando los submúltiplos. Los submúltiplos del metro son decímetros y centímetros. O sea, ya estamos utilizando ya la unidad más confiable, que debe ser la más pequeña. Entonces acá, estamos viendo acá 1 metro con 20 centímetros. Luego también en la silla, también utilizamos ahí el tablero, cuánto tiene de largo, cuánto tiene de ancho y el grosor. ¿Cuánto es el grosor? 2 centímetros, 3 centímetros, de acuerdo a la situación. Y luego también las patas que llaman ustedes ahí, inmediatamente 80 centímetros, 1 metro o 1 metro 20 o algo por el estilo. Entonces eso ya se está realizando ya en una forma precisa, porque aquí ya los elementos son más confiables. ¿Por qué? Porque se está utilizando como unidad el metro y como garantía de los submúltiplos que van a ser las unidades más convenientes y más precisas. Por ejemplo, para el redondeo de cifras. ¿Qué cosa quiere decir redondeo de cifras? Las cifras que te dan a ti, 4, 5 cifras o 2, 3 cifras, se tienen que redondear. Y para esto se tienen que utilizar las matemáticas. Y muchas veces en el desarrollo de los problemas ustedes lo realizan, pero cuando quieren realizar otros ejercicios, se olvidan de eso y no lo aplican. Por eso vamos a explicar ahorita cuál es el redondeo de cifras. Para eliminar las cifras no significativas se debe seguir el siguiente procedimiento. Si el dígito de mayor orden que se elimina es menor que el 5, las cifras significativas van a permanecer constantes. Fíjense, si la cifra que es menor que 5 van a permanecer constantes. O sea, quiere decir que esos números van a permanecer, no se van a cambiar. ¿Ya? A ver, vamos a hacer los ejemplos efectivos para que me entienda el alumno. Acá tenemos 6.000,6,9526. ¿Cómo se redondea? ¿Cómo se redondea?
hemos dicho que los números menores a 5, 6 es mayor, 9 y 5 son mayores. El 2, nada, el 6 de acá, pero simplemente vamos a considerar 6,95, porque el 2 está delante del 6. Entonces el 2 se queda ahí nomás, porque es menos del 5. Ahora acá, 6,168. Delante del 6 hay un número mayor que 5. Entonces acá va a permanecer 6,17. O sea, el 8 se convierte en una unidad más y le ponen 7. Acá, 9,265. Acá sí está igual 5. Entonces esto le va a dar una unidad más. Entonces 9,27. Fíjense, porque llega a 5. Si fuera 4 acá, permanece 9,26. Acá tiene 7,685, también igual se convierte en 9, 7,69. Aquí tenemos 10,864. 4 no llega a 5, es menor, entonces acá los 4 números permanecen constantes, no hay ninguna variación. Entonces tenemos 10,86. Miren cómo está acá. Entonces esto ya no hay necesidad de redondear. ¿Por qué? Porque este es menor que 5. Entonces, por lo tanto, no se va a permanecer constante. Otros ejemplos acá, para que note el alumno, dice 11,866. El número 6 es mayor que 5. Entonces se va a redondear 11,87. El número 7 le da 1 al 6 y se convierte en 11,87. Acá, 14,39. El número 2 es menor que 5. El número 2 es menor que 5. Y como es menor que 5, inmediatamente se queda 14,39. Vamos viendo acá, para que de esa manera el alumno vaya viendo cómo se desarrolla y en qué momento también utilizar esto. Acá, 16,594. El número 4 no llega a 5, es menor que 5, entonces va a permanecer constante. 16,59. Miren acá, 16,59. Y acá, 8,318. Acá sí tenemos en cuenta que el número 8 es mayor que 5. Entonces ya se considera como una unidad más. Entonces se considera 8,30, en vez de 1 se coloca 2, 8,32. O sea que ya vamos viendo el desarrollo, ¿me están comprendiendo? Si hay alguna duda, inmediatamente se esclarece para que el alumno salga de su duda. Otro redondeo de cifras. ¿Pero cuál es? Cuando el dígito es mayor o igual que 5. O sea, ahora sí va a ser mayor que 5 o igual que 5. El otro anterior era menor. Entonces, pero acá sí ya se suma 1. Se suma 1, se considera una unidad al último dígito que se conserva. Vamos a verlo y transmitirlo a través de los ejemplos para que ustedes lo noten de una forma práctica. 5,673. El número 3 es menor que 5, peor todavía. Entonces acá solamente va a permanecer 5, de acá del 7 va a convertirse ya, el número 3 no le afecta al 7, sino el 7 más bien le da al 6. Entonces miren la diferencia, el 3 no le da al 7, más bien el 7 le da al 6. ¿Por qué? Porque es mayor que 5, es mayor que 5. En el anterior era diferente porque solamente se quedaba 5,67, ahora no. Ahora el 7 le da al número, se convierte en 5,7. Luego, el otro ejemplo, 8,3219. Acá sí, el número 32, acá sí tenemos en cuenta que el número 2 se va a convertir, el número 9 le va a dar al valor al 1 y se va a convertir en 2. Entonces acá, 832 en vez de 1 es 2. Entonces ya desaparece el 9. Seguimos con el siguiente ejemplo. Dice 9,5386. Acá tenemos en cuenta de que el 6 es mayor que 5. El 6 es mayor que 5.
Entonces, esta unidad le va a dar el número al número 8. Entonces, 9,539. O sea, el número 8 se considera una unidad más sumada 1, 9. 9,539. Acá, 2,683. Aquí también es parecido al de anterior, parecido a este. Inmediatamente el 3 no tiene nada que ver porque es menor que 5, tiene que ser mayor que 5. Entonces el 8 le va a dar el número 1 al 7, entonces se va a convertir en 2,7. O sea, vamos viendo los diferentes ejemplos que se va dando. O sea, diferente para que el alumno vea al momento de desarrollar cualquier ejercicio. 7,216. Acá sí tiene mayor que 5. Entonces este 6 se va a convertir en una unidad más al número 1. Entonces se va a convertir 7,22. O sea, el número 1 se convierte en 2. Y luego desaparece el número 6. Otro ejemplo para que vea el alumno cómo se está desarrollando y de esa manera vayan viendo ustedes cuál es el desarrollo de los ejercicios y de esa manera vayan comprendiendo. 15,149. Acá sí, el 9 es mayor que 5. ¿A quién le va a proporcionar un número? El 4 se va a convertir en 5. 15,15. Miren acá, 15,15. Entonces el 9, el 5 le da 1, 15,15. Luego acá, 76,867. Tenemos en cuenta acá que el número 7 le va a dar su valor al número 6 y se va a quedar en 76,87. Acá, 3,49, el 2, menor que 5. Estamos hablando mayor que 5. Entonces se va a quedar solamente con 3,49. Ahora tenemos acá 4,657. El 7 es mayor que 5. Entonces acá sí el 7 va a desaparecer, pero le va a proporcionar una unidad más y se convierte en 4,66. Entonces vamos viendo, jóvenes, que con estos ejercicios van tomando mayor confianza para que de esa manera entiendan y no se equivoquen cuando se plasmen cualquier desarrollo de ejercicio. Luego dice la pregunta siguiente: ¿es posible medir exactamente una magnitud física? Sabemos primeramente que la parte más fundamental del desarrollo de las mediciones es la física. Es la física. Entonces, si las mediciones actúan, hemos dicho que está complementada con las matemáticas. Entonces ahí vamos viendo. Para especificar una magnitud física se suele dar un número y una unidad. Eso se va a trabajar a nivel de eso. O sea, un número y una unidad para realizar una forma, si es posible, realizar una medición. Acá también estamos viendo estos tres: Fanta, Coca-Cola y Sprite. Ahorita vamos viendo, por favor, con el ejercicio que vamos a explicar todo para que se plasme durante esta gráfica. Dice: es común hablar de medio litro de gaseosa. Cuando ustedes van a la bodega piden medio litro de gaseosa, 1 litro de gaseosa, 2 litros, 3 litros, 3 litros y medio. Pero para comprobar esa medición, no lo vamos a hacer con medir una regla o algo, porque esa medición se hace en líquido. ¿Cómo se puede hacer? Inmediatamente el medio litro, el litro de gaseosa se lleva a una balanza. Se lleva una balanza. Ustedes saben que 1 litro de gaseosa viene a ser igual a 1 kilogramo. Viene a ser igual a 1 kilogramo y 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces estamos viendo que el litro inmediatamente, por eso se está midiendo acá. Es posible realizar una medida así. Luego también tenemos, por ejemplo, si yo voy a medir, ¿cómo se llama? Una mesa, 2,5 metros, creo que me lo confecciona el señor. Y de esa manera, 2,5 metros de largo quiero una mesa. Entonces el señor va a 2,5 metros. Muy bien, toda esa cosa. Y de grosor, señor, ya esa cosa inmediatamente. Grosor tanto, tanto, tanto. Ahora, estas medidas que se realizan, no se realiza con una exactitud completa de lo que quisiéramos ver, porque a veces hay inconvenientes. Primeramente la gaseosa, por ejemplo. Hay gaseosas que ustedes mismos ven, cuando lo ven aquí, está muy llena, hay otros menos llena, entonces quiere decir que la capacidad no es única. Y entonces, para salir de dudas, inmediatamente lo van y lo miden en la balanza. Y luego también, si la persona, el maestro,
lo que ha construido su mesa de 2,5 metros, ustedes mismos lo miden con el centímetro y van a ver si está exacto o no está exacto, de repente un poquito le falta o se pasó. Entonces, esa situación propia, a veces hay inconvenientes que no se llega a medir una situación exacta, sino de todas maneras porque las coordinaciones a veces de los resultados obtenidos no es igual. Esperando, jóvenes, de que el desarrollo del tema haya tenido conveniencia, estamos viendo una situación práctica para que ustedes vean cómo es el desarrollo de medir una magnitud física. Esperando su comprensión, nos vemos, queridos alumnos, hasta la próxima.